Bon dia a tots. Matí de dissabte i com sempre no falleu, tot i que avui fins i tot nevi. Benvinguts de tot arreu de Catalunya. I bé, comencem aquestes jornades. Reset, el Fòrum Socialista Obert, que com tots sabeu, o pel que no sapigueu, després de les eleccions autonòmiques va sorgir una necessitat dintre l'organització i sobretot de l'executiva nacional de fer un replantejament genèric de tot. Hi havia un descontentament generalitzat a la militància d'un resultat inesperat, precisament dintre de lo dolent que havia sigut positiu, però al mateix temps un resultat que era dramàtic, perquè per primera vegada el PSC representava un percentatge de la població molt baix, els pitjors resultats. En aquests instants buscàvem una solució per canalitzar aquesta ràbia i descontentament en una acció positiva, però positiva de canvi. I sobretot que ens motivés a continuar treballant. Eren moments durs i moments on es reivindicava també el partit una posició diferent de la que es tenia. I aquest sentiment generalitzat podem dir que en els últims dies no ha canviat, sinó que probablement en molts de nosaltres aquest sentiment s'hagi inclús sigui més viu que el mes de desembre. Doncs amb aquest esperit de buscar un revulsiu, de començar a dialogar i conscients d'aquesta frustració vam dir comencem de nou i plantegem aquestes jornades reset. Reset perquè reiniciem el sistema, es veu que això no funciona. Com ja sabeu, fa temps que parlem de 4 o 5 crisis nacionals i amb aquestes jornades volíem donar una alternativa, una proposta programàtica al que està passant, però també com ens organitzem en la resistència. Una necessitat de començar de nou. Un fòrum socialista obert a tota la militància i gent de fora que volgués venir a parlar, a dialogar de la manera més informal possible i més propera, sense esmenes, sense res que semblés feixuc, sinó simplement amb les ganes de participar, d'aportar i de reflexionar per continuar endavant. Així que comencem un matí de reconstrucció de discurs, de priorització dels nostres eixos de treball, de definició d'objectius i de renovació del nostre posicionament. I suposo que tots heu vist el programa, però entraré a comentar una mica les crisis i comencem amb una reflexió que ja hem dit. Som més conscients de mai que vivim un canvi d'època de fons. Això ja no funciona. Ja què més pot passar i cada dia passa alguna cosa més inesperat que et fa qüestionar encara tot més i hi ha una sensació de frustració total i de no creure ni tan sols en el sistema aquells que més hi creiem i que creiem que la solució està en el sistema. Ni el PSOE ni el PSC acaben d'encertar el camí, tot i que fan intents. I aquesta és la nostra història, però és moment de construir el futur. Entorn a la crisi econòmica hem plantejat el taller Reiniciem l'economia i l'estat del benestar amb el David Casases, doctor en sociologia. Ens trobem en un moment on el problema de la crisi, la resposta al problema de la crisi ja no és una qüestió d'intensitat. Ja no parlem d'austeritat tova, d'austeritat amb rostre humà, sinó que parlem d'una direcció totalment equivocada. I això ja no ho diem nosaltres, o ho diem els progres i els socialistes, sinó que el Fons Monetari Internacional ja fa temps que ha dit que l'austeritat no és el camí i que ens hem equivocat amb la recepta. Així que estem a l'espera que alguna cosa més canviï. Doncs per això també un reset en aquest sentit. Europa no pot ser l'abanderada de l'exclusió social i la pobresa com és ara. Tots tenim en ment un informe d'Intermón Oxfam on deia que d'aquí 10 anys el 40% de la població seria pobra i tardaríem, no sé si 30 anys, en tornar a tenir el mateix estat de benestar que havíem aconseguit. Per tant, Europa, l'abandonada dels drets i de l'estat del benestar, està sent contrària a si mateixa en el seu propi estat, vull dir, sense cap sentit. Crisi nacional. Amb aquest taller l'hem anomenat Reiniciem l'ambició nacional i el projecte federal. Sabem que el PSC estem en un moment de joc en què intenta prendre una posició central en un moment en què la societat està totalment polaritzada en el sí i en el no, sobre una eventual independència, on el sí és molt fort i el no també,
venen d'Espanya atacs contra la llengua, contra la cultura, contra l'educació, contra tot allò que som, on nosaltres estem d'acord en la defensa ferma de tot això i al mateix temps constituïm consells de transició nacional, fem estructures d'estat al mateix temps que parlem de racionalització i de retallades i d'austeritat. Per tant, en tot aquest circ apareixem nosaltres demanant sensatesa en un moment on els sentiments estan a flor de pell i s'apel·la precisament a la irracionalitat. Doncs en aquest moment nosaltres és quan reclamem racionalitat, hem de trobar la via. I amb una composició del Parlament de 87 de 135 a favor de la independència i recordem que 2/3 parts són 90 de 135. Per tant, amb aquesta arquitectura institucional abordem els propers 4 anys de legislatura, o 2 o 3, ja veurem. El que està clar és que l'estatus quo, tant a Catalunya com a Espanya, no és viable i que aquí sí que cal també un reset i reiniciar el sistema. I ambició nacional per què? Perquè reclamem Catalunya un estat federat amb Espanya. La idea antiga d'una Espanya plurinacional, una Espanya estat de nacions i estat d'estats, una república federal espanyola. I aquestes idees ja les deia Ortega als 40, les deia Azaña també. La causa de la llibertat espanyola és l'autonomia catalana. Doncs amb aquesta idea d'Espanya, estat d'estats, estat de nacions i de llibertat catalana i espanyola és la que ens permet construir un futur en comú. Només amb aquest futur en comú el nostre projecte té sentit. Per tant, hem de continuar treballant-hi i de ben segur avui podrem debatre i esperem sobretot les vostres aportacions. No us talleu, us demanem, volem que parleu, no volem que vingueu a escoltar. El sentit dels propis tallers és escoltar-vos. Portem molt temps en què tots parlem i debatem, però és una mica teràpia, això també. Vull dir, parleu, dialoguem i arribem a acords. L'objectiu és que de cada un dels tallers que plantegem surti una resolució, que és la renovació del nostre posicionament. I sobretot pels últims dies, això va. El tercer taller, reiniciem la democràcia i les institucions. Ja no sé què més pot passar. Parlem de corrupció, escoltes telefòniques, vídeos, mètode 3... És que ja què més pot passar, no? És que ja a mi, que sóc una apassionada de la política, no vull obrir el telediari, ni vull obrir el diari, ni internet, ni el País, perquè cada dia sé que el titular serà un altre on surt més i més merda, parlant clar i català. Si nosaltres tenim ja desafecció política, els que fa temps que tenen desafecció política, què tenen? Joves com nosaltres, amb feina o sense, recordem que més d'un de cada 2 no té feina, que posa la televisió i ja no se sentia part del sistema, d'un sistema que no el contemplava, que se sentia exclòs perquè no tenia feina, perquè no tenia prestacions, que en trobava un paper en aquesta societat i que agafa les maletes i marxa fora. Doncs si nosaltres que ens creiem el sistema ja passem del sistema, no volem imaginar què passen molts joves. Doncs reiniciem la democràcia en les institucions amb Gerard Pisarello i Vicenç Molina de la Universitat Autònoma. Corrupció dels partits polítics, ahir hi havia un article al País, no sé si el vau llegir, on ja deia directament regular per llei que els partits polítics tinguin primàries. Doncs amb això som abanderats, el partit fa temps que es va prendre molt en sèrio el tema de les primàries. Nosaltres reclamem que s'ho hagués tingut que prendre més en sèrio i que en determinats moments haguessin tingut que haver primàries express, perquè si no, el fet de no fer primàries porta a una falta de legitimitat i en el moment que passa, potser no som conscients, però en uns mesos en posterior veus que les primàries doten de legitimitat algunes decisions que haguessin estat naturals si s'haguessin fet determinades votacions. Així que nosaltres la col·laboració amb França, amb els companys de França i amb Itàlia, les seves primàries les portem i hi ha tallers també a la tarda d'activisme polític en aquest sentit. Només aquí un incís. Deixeu-me llegir una cita i jo acabo ràpid. El feixisme s'ha presentat com l'antipartit. Ha obert les portes a tots els candidats. Ha donat forma a una multitud descomposada i esmicolada de poder. Un poder que pot cobrir amb un vernís d'ideals polítics vagues, nebulosos,
i apel·lar a un sentiment salvatge de les passions, dels odis i els desitjos. El feixisme s'ha convertit en un fet de costum. S'ha identificat amb la psicologia antisocial d'alguns estaments del poble italià. Antonio Gramsci, l'Ordine Nuovo, 26 d'abril de 1921. Amb la que està caient, a ningú se li escapa que els casos de corrupció política portaran a més populisme. Itàlia avui no, demà i dilluns, té l'oportunitat d'escollir, després de 2 anys, d'un president que ningú ha escollit, és a dir, d'una falta de democràcia, per primer cop, un dirigent. I el que tot apuntava amb un canvi, després d'anys de política de circ, de panem et circenses del Berlusconi, s'apunta i es vislumbra ja que no serà l'alternativa, que té dificultats l'alternativa del Partito Democrático. La coalició de Grillo i altres estan pujant. Està pujant no altra cosa que l'antipolítica. O sigui, ni Monti presentant-se, que pretenia ser un candidat sense passar per eleccions, ni guanyarà ell, ni probablement el Partit Democràtic tindrà la majoria que voldria per governar, i el Berlusconi potser tampoc. Però després de tot això, el Berlusconi apareixerà amb un percentatge bastant elevat del vot després de la que està caient i la que... és que no cal que parlem de la seva política. Però el Partit Democràtic pot ser que després de tants anys no sigui alternativa i que la gent jove i molta gent del país cregui que la solució és l'antipolítica. Per tant, no és un mal només de la nostra societat i d'Espanya i Catalunya en especial d'aquests anys, sinó que és un fet que s'està produint. I per les properes eleccions municipals haurem de batallar molt l'antipolítica. Candidats que utilitzen l'antipolítica dient que no és política i atiant odis. I a ningú se li escapa el que està passant a Gràcia. Per tant, un punt que després parlarem amb Combatem l'extrema dreta, amb el David Cabala, membre de la plataforma Unitat contra el Feixisme. Més taller activisme polític, lluitem per la justícia i la dignitat, on parlarem de la renda mínima garantia, i després l'últim taller, l'aula com a trinxera, amb l'Eloi Cortés. I només per acabar, ja us vull comentar, quan venia cap aquí pensava que ja havia passat un any des de l'últim congrés. Què fem avui aquí, no? Tornar a renovar el nostre posicionament. Si us en recordeu, fa un any estàvem a Mataró, el Javi, que va dient que sí, que ha estat treballant en les resolucions i ja veureu que són estupendes, però això ho debatrem als tallers. Fa un any ens reuníem un cap de setmana per debatre i parlar d'estratègia i fixar el nostre posicionament. Març del 2012. I nosaltres aprovàvem un pacte intergeneracional, aprovàvem una transició energètica, parlàvem d'un New Deal, que l'Anton ens parlarà, i també parlàvem d'una segona transició per a Espanya. En aquell moment, març del 2012, no sé si algú més que nosaltres, poca gent, no dubto que no hi hagi gent, parlés d'una segona transició, d'un nou pacte constituent que permetés una regeneració democràtica, connectar tota una generació que no havia votat la Constitució, només una tercera part dels espanyols han votat aquesta Constitució, que permetés modernitzar l'administració, que sentés les bases d'un nou estat després de 30 anys i que permetés bàsicament reiniciar el sistema i que a la mateixa vegada resolgués l'encaix de Catalunya. En març del 2012 gairebé no es parlava ni del pacte fiscal, tot just començava. I parlàvem d'un gran pacte per sortir tots junts de la crisi. Era com una utopia, no? Parlàvem de republicanisme, ara també en parlem, Semblava que no pogués ser. Doncs ha canviat tant la política en aquests mesos, només perquè vegueu el que hem fet, que allò que semblava una utopia o eren els nostres ideals ha sigut el discurs en campanya del Pere Navarro, el PSC, i també ha estat el discurs del Rubalcaba al debate de l'Estado de la Nación, parlar d'una segona transició a Espanya. Per tant, el que venim a fer avui aquí, a part de parlar, debatre, de fer teràpia, que diem, moltes vegades no cau en l'oblit, sinó que avui tenim un exemple de com en un any han canviat tant les coses que s'han adoptat en els nostres posicionaments. Així que més que mai és el moment de tornar a plantejar objectius i reptes per a veure si d'aquí un any o dos tornem a acertar. I més que res també per influir. I vinga, ja parlo de l'Anton, que és el que toca. Ceguera autoindicida, miedo al futuro.
cuando sabes que cada día que va a pasar va a ser peor que el anterior, que cada mes que va a pasar, cada trimestre, el paro es peor. Inexistencia de interés general europeo. New Deal, un nuevo New Deal, como el que planteava Roosevelt. Conceptes que Anton Costas en l'últim any ha estat reclamant als seus articles al País. Anton Costas, economista, catedràtic de la Facultat de Ciències Econòmiques de la UB, format amb Fabià Estapé, escriu una columna al País i també membre del Patronat Ernest Lluch. Avui ens acompanya amb el títol de la conferència, hemos cambiado? El New Deal, tema que, com sabeu, al nostre primer secretari li apassiona i segur que si heu estat fent una cervesa us haurà parlat. I jo només li llançaré una pregunta a l'Anton d'un dels últims articles, que es titulado Una jaula de masoquistas, que es, ¿se puede convencer ahora a los estructuralistas de que un escenario de depresión y paro, la austeridad y estas reformas ya no funcionan? Pregunta que ell llançava i que ens llançàvem nosaltres i que avui li tornem la pilota perquè ell ens contesti. Molt bé. Buenos días y muchas gracias, Arantxa, por esas ideas expuestas al inicio y especialmente gracias también, y lo digo sinceramente, no es protocolario, a la invitación que me habéis hecho, aunque es un sábado, ¿no? Pero sí que me apetecía, cuando recibí la invitación, sí que me apetecía estar con un grupo de gente joven, ¿no? Que un poco, en vez de dimitir, ¿no? De interesarse por el bien común o por el interés general y dedicarse pues, a buscar sus satisfacciones privadas en la vida cotidiana, dedicáis horas, esfuerzos, ilusión, ambición y ganas un poco a mejorar el mundo en el que vivimos y especialmente el mundo en que os toca vivir. Por eso agradezco sinceramente la invitación, ¿no? Como vamos tarde, voy un poquito a fijar, casi como algunos andáis por el mundo parlamentario, entonces voy a fijar posición, por decirlo así, en algunas cuestiones, por lo tanto no voy a entrar a fondo, pero fijar mi posición en algunas cuestiones. Lo voy a hacer además sin PowerPoint, ¿no? Aunque lo he hecho, ahora cuando te invitan, normalmente 2 semanas antes de la fecha, siempre te llama alguien y dice, ¿va a traer usted un PowerPoint y tal, ¿no? Y da la impresión de que si no lo haces, puedes generar la percepción de que no lo has trabajado, pero no me gusta mucho el PowerPoint al hablar por varios motivos, entre ellos mi mujer que es neuróloga y se dedica al cerebro, ha llegado a convencerme de que al parecer los humanos no podemos hacer bien 2 cosas a la vez. Y una de dos, o lees el PowerPoint o escuchas al que hablas, pero las 2 cosas no se pueden hacer. Entonces prefiero que me escuchéis a más que el PowerPoint. A lo mejor al final solo utilizo para un pequeño triángulo ponerlo ahí. Voy, por lo tanto, sé que vamos mal de tiempo, aunque la verdad venía a escucharos, a escuchar un poco vuestras percepciones, vuestros planteamientos, que me interesan, sin duda a mí me interesan más que lo que yo mismo pueda decir ahora. Me pedíais un poco una reflexión sobre un New Deal, la posibilidad de un New Deal europeo, algunas propuestas en ese sentido. Bueno, yo os voy a plantear, o al menos he organizado mi intervención, alrededor de cuatro cuestiones, de 4 preguntas que las voy a formular y voy a ir intentando, no sé si dar respuesta a ellas, pero al menos planteando una serie de cuestiones que a mí me están interesando un poco porque me encuentro escribiendo un nuevo libro y después del que publiqué el año pasado y veréis que, bueno, veréis no, pero algunas de las cuestiones que sacaré aquí son las que me andan en la cabeza un poco en estos meses. Las preguntas son las siguientes. ¿De qué hablamos o de qué habláis cuando expresáis la necesidad de un nuevo New Deal? ¿Qué se entiende por eso?
Segundo, ¿qué factores en las 3 últimas décadas, años 80, 90 y primera década de este siglo, qué factores quebraron ese New Deal que se generó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La cuarta pregunta es, ¿por qué se está gestionando tan mal la crisis en Europa, ¿no? Y haré una referencia en todo caso a esa jaula de masoquistas que es Europa en este momento. Y por último, algunas reflexiones tentativas sobre cómo construir un nuevo progresismo un poco para el siglo XX. La primera cuestión, ¿de qué hablamos cuando hablamos o cuando expresamos un poco ese deseo de buscar un nuevo New Deal? 3 cuestiones rápidos, fijando posición. Vamos a ver. ¿Qué fue el New Deal de los años 50, 60 y 70? Es decir, ese nuevo acuerdo social, esa nueva forma de hacer las cosas que surgió después de la Gran Depresión de los años 30 y especialmente de la Segunda Guerra Mundial. Para mí, ese New Deal fue básicamente reconciliar el capitalismo con la democracia. Con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial y a la propia Gran Depresión, desde el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, se produjo un choque creciente, dramático, entre 2 lógicas. Una es la lógica económica del capitalismo industrial y financiero liberal, que se pone en marcha a mediados del siglo XIX, una lógica económica que tiene como dos rasgos característicos. Por un lado, una capacidad de generación de riqueza como no habíamos visto nunca antes en la humanidad. Es decir, el capitalismo, el mercado, esa innovación social que aparece en la segunda mitad del siglo XIX, muestra una capacidad de generación de riqueza espectacular. Aquellos que, bueno, en general todos vosotros que sois personas ilustradas, que formáis parte un poco de la élite, ¿no? De la élite joven, pero de la élite, de eso sabréis. A finales del siglo XIX, las nuevas innovaciones tecnológicas, el ferrocarril Barcelona-Mataró, por decirlo así, la electricidad, la telegrafía, generan un nuevo mundo que, asociado a la idea de libertad económica de mercado, generan una riqueza a finales del siglo XIX espectacular. En términos de ideología y hasta de cultura, le llamamos a ese periodo la Gilded Age, la época de oro, la Belle Époque, espectacular, de creación de riqueza. Pero poco a poco fuimos viendo también cómo esa lógica de generación de riqueza que está detrás del capitalismo tenía un segundo rasgo, que era su enorme capacidad, dicho así en términos jocosos, de creación de desigualdad. El capitalismo es capaz de generar riqueza como ningún otro sistema económico, pero la reparte muy mal. Esto es la lógica que aparece a lo largo de finales del XIX, comienzos del XX. Y esa lógica va chocando de forma progresiva, de forma creciente, con la lógica política asociada a la democracia popular o a la democracia de masas, que se pone también en marcha coincidiendo con el despliegue del capitalismo. Esas 2 lógicas chocan ya de una manera clara en la Primera Guerra Mundial, pero que cuando se sale de ellas, las élites de la época no entendieron nada de lo que estaba ocurriendo y se vuelve de nuevo a la idea, en los años 20, se vuelve a la idea de el viejo capitalismo, la vieja sociedad. Eso vuelve a chocar en términos económicos en los años 30, después de la crisis del año 29 y la Gran Depresión de los 30, y especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial
sí que alumbra algo nuevo. Sí que se puede decir que las élites, tanto anglosajonas, norteamericanas como europeas, se dan cuenta que no es posible mantener ese enfrentamiento de esas dos lógicas. Y surge lo que podríamos llamar el New Deal. Surge el esfuerzo por conciliar la lógica económica desigualitaria del capitalismo con la lógica política igualitaria de la democracia. Ese es el New Deal. Ese New Deal de los años 40-50 tiene tres rasgos, que no entro en ellos, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Tiene tres rasgos. Por un lado, tiene un rasgo de regulación económica del capitalismo. Eso es lo que llamamos keynesianismo. Regular un poco la actividad macroeconómica y especialmente el componente financiero de la economía, regularlo más que regularlo, controlarlo para que no se nos salga de madre. Ese es el primer rasgo del New Deal. El segundo rasgo son las políticas de bienestar, las políticas sociales. En Estados Unidos el término fue New Deal, asociado a Franklin Delano Roosevelt, y en Europa adoptó el nombre de Estado de Bienestar, Welfare State, cogiendo la terminología de los economistas de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, ¿no? De Pigou y de Keynes, ¿no? Y el tercer rasgo de ese nuevo New Deal es que frente a la hiperglobalización financiera que había tenido lugar en los 40 años anteriores, ahora se frena, se vuelve atrás en gran parte, ahora quiero decir en los años 40, se vuelve atrás en esa hiperglobalización, se introducen controles muy fuertes en el ámbito financiero, controles muy fuertes, y se crea, por decirlo así, es decir, no se reniega de la idea de globalización en este New Deal de los 40, no se reniega un poco de esa hiperglobalización financiera, pero se crea una especie de fina capa de cooperación internacional basada en, por un lado, el Fondo Monetario Internacional, por otro, la organización, la ahora llamada Organización Mundial de Comercio, en aquel momento el GATT, y el Banco Mundial. Tres instituciones que no se les puede llamar gobernanza mundial, pero que funcionaron de maravilla. Ese New Deal yo muchas veces lo veo como un pegamento, como un cemento, como un pegamento que unió dos realidades, insisto, que tenían una lógica detrás diferente. La lógica del capitalismo, lógica desigualitaria, la lógica de la democracia, lógica igualitaria. ¿Cuáles fueron los resultados de ese pegamento, de ese New Deal, de ese Welfare State? Espectaculares. Los 25 mejores años de nuestras vidas, de nuestra historia, probablemente son los años 50, 60 y 70. Cualquier indicador económico o cualquier indicador social o cualquier indicador hasta político que querráis coger funcionó muy bien, mejoró o progresó a lo largo de esos 25 años. Pero algo ocurrió a partir de finales de los años 70 y especialmente en los años 80, 90, algo ocurrió que fue secando, que fue disolviendo ese pegamento. No nos dimos cuenta, es decir, de hecho, yo creo que hasta la propia crisis de ahora, no nos dimos cuenta que ese New Deal se estaba rompiendo por todas partes. Pero como vivimos en los últimos 15 años una época de euforia basada probablemente en lo que acabaremos llamando en los manuales la edad de oro del crédito, o la época de oro del crédito, esa euforia basada en un crédito fácil y muy barato, en términos reales, con intereses negativos, nos hizo ocultar lo que estaba ocurriendo
a lo largo de esos años, de estos 30 últimos años. Por lo tanto, mi primera idea, concluyo, ¿de qué hablamos cuando buscamos o expresamos el deseo, la intención, la ambición de definir un nuevo New Deal? Yo desde mi posición diría, bueno, pues lo que estamos buscando, lo que estáis buscando, es construir probablemente una nueva política progresista que vuelva a conciliar la lógica del capitalismo de creación de riqueza con la lógica de la democracia, que es la igualdad, la distribución. Yo creo que sobre estos dos elementos probablemente veremos grandes luchas, grandes batallas en las próximas décadas, ¿no? Segunda cuestión, segunda pregunta que os decía, mirando la hora. Bueno, ¿y qué factores disolvieron ese pegamento, ese New Deal, en las últimas 3 décadas? ¿Qué factores disolvieron? Decía antes, no lo vimos. No lo vimos porque cuando se está bajo la euforia, cuando estás bajo o encima más bien de una ola de euforia, normalmente la pleamar, para los que somos de mar, la pleamar no te permite ver qué peligros hay debajo de la playa, del agua de la playa. Hoy estamos viendo un poco esta crisis como una situación apocalíptica, ¿no? Mucha gente tiene esta sensación y tiene motivos para tenerla, naturalmente. Pues lo que Arantxa decía en su exposición hace un momento, podría uno concluir, estamos en una situación apocalíptica, tanto económica, desempleo masivo, actividad económica no cero, pero muy baja, situaciones de frustración, como ella decía, de descontento social, corrupción, no solo centrada en la vida política. No es fácil encontrar un país donde el presidente de la patronal esté en la cárcel y el vicepresidente camino de ella, ¿no? Es decir, por lo tanto, tenemos un problema que no se circunscribe a un área concreta, de acuerdo. Pero la palabra apocalipsis, sin sacarle gravedad y dramatismo, insisto, a la situación en la que vimos, cuando me pongo como estudioso e intento un poco como el médico al que le llega el enfermo, o el cirujano al que le llega el enfermo a la sala de operaciones y que le ve destrozado totalmente, ¿no? Y claro, pues imagino que si el herido ve que el médico se pone a llorar viendo cómo está el herido probablemente dirá, coño, para de llorar, ya lloro yo, tú mantén la serenidad y di cómo arreglamos esto, ¿no? Pues mi posición ahora es un poco esta, no es que no vea las consecuencias sociales de todo tipo que estamos viviendo, pero voy a adoptar un poco la posición del estudioso, como el cirujano, que intenta un poco ver qué es lo que hay detrás de todos estos destrozos que tenemos y cómo podríamos un poco intentar volverlos a recomponer. Entonces os decía, aceptando que la situación tiene un poco componentes apocalípticos, de pronto pues he recordado que la palabra apocalipsis en griego significa revelación de algo oculto, descubrimiento de algo que con anterioridad no éramos capaces de ver. Yo un poco veo entonces la crisis como una bajamar, que cuando baja la marea de pronto me hace ver cuáles eran los peligros que tenía durante los años donde la marea estaba alta pero que yo no veía. ¿Y qué es lo que a mi juicio nos deja ver ahora la crisis que antes, aun no siendo desconocido del todo, no lo valorábamos y casi no lo cuantificábamos? Hay 3 tendencias de fondo, hubo 3 tendencias de fondo en estos 30 últimos años, en estas 3 décadas, que son espectaculares. Espectaculares por la magnitud, por su naturaleza y por sus consecuencias. ¿Cuáles son esas 3 tendencias, esas 3 realidades o rasgos que hay? En primer lugar, una explosión de desigualdad tremenda. La Gilded Age
de las que os hablé antes, de finales del siglo XIX, que es cuando aparecen las grandes fortunas, los grandes nombres, los Rockefeller de todos nuestros países. Comparando el grado de desigualdad de la época de la Gilded Age, que era tremendo, con el grado de desigualdad que está apareciendo, que ya ha aparecido en nuestros países, no tiene nada que ver el de ahora con el de antes. Es espectacular el de ahora. Decía, voy a fijar mi posición y no entro en cifras, pero el que esté interesado, pues hay ya algunos libros y además en castellano que dan buena noticia de lo que estoy diciendo. El libro de Stiglitz, un poco largo quizá, pero está bien, El precio de la desigualdad. Hay un nuevo libro publicado ahora en Estados Unidos, aún no está en castellano, que yo creo que es lo mejor que se ha publicado hasta ahora, que es el de James Galbraith, el hijo del viejo Galbraith. James Galbraith, que se llama Inequality, desigualdad e inestabilidad. Inequality y Instability. Es un libro espectacular, espectacular por lo que enseña, por lo que nos descubre y manifiesta lo que acabo de decir. Esta primera tendencia a la desigualdad es espectacular. Y probablemente la desigualdad, la historia nos lo dice, nos lo dijo ya en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la desigualdad probablemente es el factor más perturbador, no solo para la organización social ni para la vida política, que lo es. Es que estamos un poco viendo ahora que la desigualdad probablemente es el factor más perturbador del buen funcionamiento de una economía de mercado. Probablemente. Creímos que la economía había funcionado muy bien en esos 25 años de los que os hablé, los años 50, 60 y 70, que había funcionado bien porque los economistas y los policy makers ya sabíamos cómo gestionar, pensábamos, cómo gestionar, administrar una economía capitalista para que no tuviese más ciclos. No olvidéis nunca, porque lo veréis de nuevo y lo veréis muchas veces por la edad que tiene. Por la idea que tenéis, el capitalismo es maníaco depresivo. Está en su ADN, tiene fases de euforia y fases de depresión. Y lo seguirá teniendo. Y tendrás que coger como una moneda la cara y la cruz. No puedes escoger solo la euforia, te tiene la depresión. Ese es el capitalismo, es maníaco depresivo. Pero creímos, insisto, en esos 25 años, creíamos que con ese New Deal habíamos aprendido ya como un psiquiatra que creyese que ha aprendido ya con sales de litio a regular el ciclo maníaco depresivo. Pues nosotros creíamos que teníamos en ese New Deal una especie de sales de litio que ya habíamos conseguido estabilizar la economía. Y nos lo creímos. Puede parecer sorprendente, pero otros creyeron otras cosas aún peores, ¿no? Es decir, que no hay por qué acusar a los economistas. Pero os decía, probablemente en la desigualdad está el factor más perturbador del funcionamiento de la propia economía, porque no fue la buena gestión keynesiana lo que nos dio aquellos 25 años fantásticos. Probablemente fue la igualdad que consiguió crear aquel New Deal. Y esa igualdad dio base a unas clases medias con una gran capacidad de compra, de demanda, diría un economista. Y fue esa elevada demanda la que probablemente nos hizo vivir 25 años de una relativa estabilidad económica y de crecimiento. Cuando ahora la nueva desigualdad, que lleva funcionando ya 30 años, cuando la nueva desigualdad ha ido sacando capacidad de compra a esas clases medias, vemos entonces cómo la economía se nos hace mucho más volátil e inestable. Por lo tanto, ¿qué veo cuando bajo la marea? Cuando con la crisis veo, en primer lugar, la desigualdad. Segundo, ¿qué veo? Una macrocefalia financiera aún más espectacular que la de la Gilded Age. Por macrocefalia hablo de imaginaros la economía como un cuerpo relativamente bien equilibrado, donde de pronto un órgano determinado
el que sea la cabeza, de pronto crece mucho con respecto al resto de órganos del cuerpo. Eso es lo que le ha ocurrido a la economía en los últimos 30 años. El sistema financiero ha adquirido unas proporciones espectaculares. Cualquier dato que os pudiese dar es difícil comprenderlo hasta para los economistas, porque hablamos en billones y trillones de la economía financiera en relación a la economía real. Es espectacular. La pregunta es, bueno, ¿y ese crecimiento mastodóntico, esa hipertrofia o sobredimensionamiento financiero es funcional al resto de la economía? Es decir, ¿creció mucho el sistema financiero porque el propio crecimiento del resto de la economía le obligaba? Lo que comenzamos un poco a publicar, aunque no hay aún un consenso general, apunta a una cosa muy clara. Las finanzas han dejado de ser funcionales, productivas para el resto de la economía. Las finanzas se han convertido en sí mismas en objeto de su propio deseo. Y hoy por hoy, no todas las finanzas, pero una gran parte de esas finanzas son mecanismos de extracción de renta más que, llamarle si queréis expolio, pero mi lenguaje es un poco más aséptico, de extracción de renta más que de generación de renta o de valor. Y el tercer rasgo, el tercer monstruo que la bajada de la marea me hace ver es los desequilibrios, decimos técnicamente los desequilibrios globales. ¿De qué hablamos? Bueno, cuando vemos un poco todos los países del mundo y ves su balanza de pagos, entonces ves que por un lado hay países que tienen una balanza de pago, una balanza comercial excedentaria, que tienen China, pongo por caso, no es el único, pero China para poner un ejemplo. Y en Europa, Alemania, un superávit comercial espectacular. Y a la vez veo otros países que tienen un déficit espectacular. Estados Unidos o España, por poner uno de ellos. De hecho, en Europa solo tiene excedente Alemania y el resto tenemos déficit. Pero esos desequilibrios comerciales son como la cara y cruz de una moneda. No puede existir uno si no está el otro. Sorprendentemente, esos grandes desequilibrios entre países excedentarios y países deficitarios, sorprendentemente funcionó o pareció funcionar bastante bien durante los últimos 20 años. Pero probablemente lo que me está diciendo la crisis es que eso se ha acabado. Eso se ha acabado. ¿Por qué hay países, como es el caso de China o Alemania, que tienen ese gran excedente comercial en los últimos 15, 20 años, y hay otros países que no lo tienen? La respuesta más inmediata y casi intuitiva, y digo intuitiva porque dice, bueno, pues es razonable, dice, mire, esto se explica por lo siguiente, porque los chinos son muy productivos y muy competitivos, los alemanes también, y el resto no lo es. Pero estamos descubriendo que no es así. Hay un artículo, una conferencia magnífica del año 2005 de Ben Bernanke. Ben Bernanke es el actual presidente del Banco Central de Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal. Bernanke dio una conferencia en el año 2005, cuando aún no era presidente de la Reserva Federal, que habló por primera vez de un concepto que antes no habíamos manejado, lo que él llamó Global Saving Glut, una burbuja de año 2005. Bernanke dice, hay una burbuja de ahorro mundial, global, que está alterando de una manera tremenda la economía mundial y que llegará a provocar graves consecuencias. Dice, bueno, pero ¿por qué apareció esa burbuja de ahorro global, que es Alemania frente al resto? ¿Quién financió el crecimiento de la burbuja inmobiliaria en España, en Irlanda? ¿Quién la financió? ¿De dónde vinieron los capitales? ¿De nuestros depósitos? No. ¿De dónde vinieron? Del ahorro alemán. No exclusivamente, pero fundamentalmente.
Por lo tanto, ¿qué financió la burbuja de ahorro inmobiliaria de Estados Unidos? Ya no digo cómo se creó, no entro en eso. Digo, ¿cómo se financió? Dice, pues mire, con el ahorro chino. Entonces, ¿cómo se generó esa burbuja de ahorro global? ¿Me veis? Miro el tiempo y no entro, pero tenedlo en cuenta. El hecho es que cuando esa burbuja está ahí, en Alemania y en China, esa burbuja de ahorro, le has de buscar algún empleo. Una de dos. O la haces descargar como una nube llena de agua sobre tu propia economía, y mueves tu economía interna, mueves el nivel de bienestar de tus ciudadanos internos, o tienes otra alternativa, comenzar a soplarla y moverla hacia otro lugar. Los chinos la mueven hacia Estados Unidos y Alemania la mueve hacia abajo. Claro, si ahora os imagináis vosotros jóvenes, economistas, ingenieros, físicos, que sabéis modelos fantásticos de diseño de nuevos productos financieros, veis esa nube llena de ahorro, comenzáis a babear acerca de cómo diseñar productos financieros y cómo convencer a las autoridades que liberalicen las finanzas, porque tú lo que quieres es hacer bajar en tu propio beneficio ese ahorro. Esto es lo que ha ocurrido. Mi conclusión es, mientras estén estos tres factores ahí, ¿sabéis aquel cuento me viene ahora de Monterroso? Que el cuento más corto y para mí más delicioso, que soy muy aficionado a los cuentos. Cuando se despertó, el dinosaurio seguía allí. Cuando nos despertemos de la crisis, si esos tres dinosaurios siguen ahí, seguiremos viendo una economía muy complicada, porque me está indicando que el capitalismo, la lógica del capitalismo de la que antes os decía, sigue chocando de una manera directa, frontal, con la lógica de la democracia. La tercera cuestión, voy rápido, es ¿por qué se está gestionando tan mal la crisis en la Unión Europea? Básicamente porque las políticas ahora, pero también en los 20 años anteriores, no están respondiendo al interés general, dicho de esta, al bien común. La cuestión es, ¿y por qué no? ¿Por qué el proceso de formación de políticas hoy y los años anteriores de nuestros países, por qué el proceso de formación de políticas no está recogiendo bien el interés general? ¿Por qué durante la etapa del último gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, esto solo es para provocar, ¿no? Problemas tan graves y tan importantes como era el sobreendeudamiento familiar, que otros países tienen leyes contra eso, bueno, contra en el sentido para intentar dar. ¿Por qué el problema de los desahucios, que responde a un interés general claramente, por qué la formación de políticas durante esos años y los que llevamos ahora no fue capaz de recoger ese interés general? Pues de la misma manera la política de austeridad europea es una política que no está respondiendo al interés general. Me queda la de pregunta ¿y por qué? Pero bueno, ¿y a qué responde? Pues responde a lo que son los intereses de los prestamistas y de esa hipertrofia financiera. Es algo que ya ocurrió. La política europea, la política de austeridad, tiene dos motivaciones. Primero, insisto, que en este momento quien manda son los prestamistas. Los prestamistas quieren cobrar todo lo que prestaron durante la fase de euforia. Y los deudores no es que no quieran, es que no están en posibilidad de poder pagar. Os puedo asegurar que de esta no saldremos hasta que se vayan reconociendo muchos defaults de la deuda, hasta que muchos acreedores o prestamistas, poco a poco, como ya está ocurriendo, no vayan reconociendo que una parte de lo que prestaron no lo podrán cobrar nunca. Durante 2 años se machacó a Grecia en algo que por pura aritmética sabíamos que no podía funcionar. Se machacó porque no se quería reconocer que Grecia necesitaba, entre otras cosas, un default, es decir, un reconocimiento por parte de los acreedores de que el 100% no lo podría pagar nunca. Aunque los griegos pasen 2 generaciones trabajando de sol a sol y sin comer, no podrían jamás pagar su deuda. Es un problema de aritmética.
No hace falta derivadas ni diferenciales, es de pura aritmética. No se reconoció durante 2 años, ahora ya sabéis que sí, que ya se ha reconocido y habrá que volver a reconocer que lo que le ha quedado tampoco lo podrán pagar. Mientras los prestamistas no reconozcan que después de una crisis de sobreendeudamiento hay que ir a defaults, no saldremos fácilmente. Y las políticas de austeridad lo que están haciendo es, como se hace después de una guerra, el país que pierde se le somete por parte de sus gobiernos a los ciudadanos a un gran esfuerzo para ir pagando a los que ganaron la guerra. Probablemente, insisto, tenía algunos otros apuntes, pero para que la hora no se me vaya, decía, esto es uno de los... Es decir, ¿por qué estamos gestionando tan mal la crisis? Porque el proceso de formación de políticas no está recogiendo bien el interés general, el bien común, responde a otras motivaciones. Segundo, decía, porque hay una visión germánica, por decirlo así, de las causas del déficit fiscal en nuestros países, que no tiene nada que ver con la teoría económica. Tiene que ver probablemente con algún tipo de visión moralista, pseudo-religiosa, de la vida, que son principios que tienen mucha influencia, pero que no comparto, ¿no? Y en tercer lugar, tiene que ver con el hecho que antes os decía, que tanto en Alemania como en la propia China hay una visión neomercantilista. El mercantilismo fue una política económica de los siglos XVIII, XVII y que en gran parte es la que está detrás del éxito económico de China, del éxito económico de Corea y de otros muchos países, es decir, que no se ha abandonado. Pero Alemania tiene una visión, recuerdo que en un debate que tuve hace un año casi con Joschka Fischer, el que fue ministro de Asuntos Exteriores y líder de los verdes alemanes, un debate donde él me respondía a una observación que yo le hacía, él me respondía dice, mire usted, los alemanes no queremos liderar nada, queremos exportar. Esta expresión es muy clarificadora porque cuando el presidente Mariano Rajoy le dice hace 3 semanas en Chile, en la cumbre de Chile, le dice con Merkel delante, hay que cambiar la política de austeridad, Merkel responde, dice, ustedes lo que tienen que hacer es exportar más a América. La idea de que uno puede mejorar sus condiciones, las condiciones de un país y la riqueza de un país, exportando, está muy bien cuando es un solo país o dos los que practican el mercantilismo exportador. Eso le fue muy bien a Alemania en los últimos 15 años y a China, pero no se puede vivir eternamente de ese tipo de política y tampoco se puede practicar simultáneamente entre todos. Si me admitís esto, ¿qué es lo que puedo un poco anticipar? Que hemos entrado en la penúltima fase de la crisis, digo la penúltima, que es la guerra de divisas. Yo os aseguro que si hubiese puesto ahora aquí un PowerPoint del año 2009, cuando intentaba explicar a los ciudadanos normales lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir, monté un ajedrez, un dominó dinámico, donde a partir del momento de la primera ficha del dominó, que era la quiebra bancaria, iban cayendo toda una serie de fichas. Y dejaba al final 2 fichas de pie y sin nombre. Y entonces dice, mire, esas fichas vendrán. Y decía, una de ellas será la guerra de divisas. ¿Ha comenzado? ¿Por qué? Porque la guerra de divisas es el mecanismo que históricamente han empleado los países cuando en una situación como esta, con grandes desequilibrios comerciales, no hay acuerdo para que el que tiene superávit se ponga a tirar de la economía para que yo le pueda vender más a él. Como no hay ese acuerdo, entonces comenzamos a ir por la vía de las divisas. Voy alterando el valor de mi moneda, como están haciendo los japoneses y comienzan a hacer los norteamericanos, para conseguir exportar yo, por lo tanto te exporto mi problema, mi paro, te lo exporto a ti, pero claro, el otro dice, ni de broma me vas a exportar. Y comenzamos una guerra de divisas que, si no se frena,
acostumbra a acabar muy mal, acostumbra a acabar en la otra ficha del dominó que está aún levantada, pero de la cual no hablaré. Por lo tanto, es una situación que definiría de la siguiente manera. La forma en la que estamos gestionando esta crisis es peligrosa. Y voy a citar la podría decir que yo también me la he inventado, pero como la cita es de autoridad me permite ir rápido. Conocéis probablemente todos a Amartya Sen, ¿no? Filósofo y premio Nobel de Economía. Dice él en uno de sus últimos trabajos, dice él, quizá el aspecto más preocupante de la enfermedad europea actual es la sustitución de los acuerdos democráticos por los dictados financieros. Lo estamos viendo en los intentos de imponer gobiernos tecnocráticos, de ir buscando, y hay que ir con cuidado en hablar de regeneracionismo, hay que ir con cuidado, porque históricamente y en España también el regeneracionismo con frecuencia acaba apoyando cirujanos de hierro. Mi pregunta es si el único instrumento que tenemos para lograr que las políticas respondan al interés general son los partidos políticos. Voy con cuidado, porque vosotros sois en general militantes, imagino. Lo que estoy diciendo es que en las sociedades pluralistas en las que vivimos ahora, los partidos políticos democráticos siguen teniendo una función esencial, pero no los veo como los únicos instrumentos para hacer meter dentro del policy making, del proceso de formación de políticas, el interés general. Yo creo que tenemos que abrir los instrumentos, abrir en el sentido, tenemos que buscar instrumentos nuevos, al menos nuevos en su uso, que sirvan de vehículo, de camino, para que otras fuerzas diferentes a los partidos políticos, movimientos sociales de todo tipo, puedan estar operando también para meter ese interés general. Probablemente lo que ha hecho en España, lo cojo como un ejemplo, lo que ha hecho en España este movimiento social, esta plataforma, ¿no? Paremos dice, bueno, ¿qué es? Si vemos lo que ha hecho no ha metido dentro de la agenda política, ya veremos cómo sale después esa iniciativa, pero de momento ha conseguido meter en la agenda política un interés, un problema que el mecanismo normal de formación de políticas no había incorporado. Y ha ido en paralelo a las elecciones, que es el instrumento que un país democrático, al menos hasta ahora, tiene para formar el interés general, para formar la agenda política. Pero yo soy crecientemente favorable a abrir vías de este tipo que, sin cuestionar para nada el papel de los partidos y de la democracia convencional, tradicional, sean capaces de democratizarme la economía y la propia política. Otro ejemplo, tenía varios, pero he de acabar. Otro ejemplo, el 4 de marzo se va a votar en Suiza un referéndum sobre el cual estoy como muy interesado, porque yo había dicho hasta ahora que eso no era posible. No era posible. Se va a votar lo que se llama en Suiza la iniciativa, tengo mis notas por aquí, a ver si me sale, la iniciativa tiene un nombre que debe ser de la persona o del que lo puso en marcha. Se va a votar una iniciativa en Suiza a través del formato de referéndum, no de las elecciones generales, para limitar las retribuciones de la alta dirección financiera y de las grandes corporaciones. Yo hasta ahora decía que esto era imposible, que el sistema político no puede hacer eso. Pero, sin embargo, a través de este mecanismo, el 4 de marzo, Suiza vota esto. Ya sabéis que el referéndum en Suiza es son obligatorios para el sistema parlamentario, ha de recogerlo eso. Bueno, eso sería algo espectacular. Y algo está consiguiendo, porque antes de ayer el consejero delegado
y vicepresidente durante los 20 últimos años de Novartis, sabéis que Novartis es la principal compañía farmacéutica del mundo, se jubilaba y se descubrió en estas semanas que tenía establecido con la empresa, tenía establecido una retribución de no 22 millones, ¿no? El proceso, coincidiendo con la discusión de esta iniciativa, debe haber sido tal que el jueves de la semana pasada, Daniel Bassella, que es el consejero delegado de Novartis, y la propia Novartis han anunciado que renuncia a esa retribución. Y es bonito la propia declaración de Daniel Bassella, ¿no?, que dice que probablemente era una inmoralidad. El propio Bassella. Bueno, dejo aquí. ¿Qué he querido decir en esto? ¿Qué he querido decir en esto? Que probablemente, si queremos que en el futuro las políticas respondan al interés general, si queremos en el futuro elaborar o reconstruir un poco ese New Deal, como yo le he llamado aquí, ese pegamento que sea capaz de reconciliar, que no digo de fundir, de reconciliar el capitalismo con la democracia, para poder hacerlo yo creo que tenemos que hacer esfuerzos espectaculares para democratizar nuestra economía y nuestra sociedad. Y eso significa batallas que han de venir, batallas a mi juicio muy duras, y para los cuales hay que tener ejércitos que sean capaces de luchar. Estoy seguro que vosotros formáis parte de uno de esos ejércitos, ¿no? Pero las batallas que, insisto, que quedan por venir son espectaculares. Primera, porque no tengo muy seguro que el euro pueda ir más allá de su actual lógica, que no es la de una moneda única de una unión política. Ni tampoco es el Banco Central Europeo, de momento, un banco central como Dios manda. Y una de las batallas que se está librando y que tardará es ver si somos capaces de convertir al euro realmente en un instrumento de una unión política europea. Y tengo dudas, ahí hay una gran batalla. Segunda línea de trinchera, segunda línea. Creo que tenéis una batalla por delante espectacular, que es redefinir un nuevo reparto de tareas entre mercado, Estado y sociedad. La idea de que los problemas que tenemos por delante se van a arreglar únicamente en un ajuste entre mercado y Estado, eso pertenece al siglo pasado. O metemos ahora un tercer actor muy importante, muy dinámico, o ese reparto de tareas que necesariamente hay que afrontar no será fácil conseguir. Los ejemplos, los únicos dos que os he dado, son ejemplos de cómo la sociedad tiene que ser más activa, ese activismo que vais a discutir por la tarde, para buscar ese reparto. Y por último, y cierro, tenéis delante esto, es el único gráfico, pero lo puedo... Sí, minimizarlo. El único gráfico que quería... Os tenéis que enfrentar y resolver esta cuestión. Yo creo que eso es el gran reto que tenéis por delante, que fue el reto que se planteó en los años 30 y 40. El conflicto es espectacular. Por un lado, tenemos una economía muy hiperglobalizada, especialmente financiera. En segundo lugar, tenemos un objetivo y una realidad que son las políticas de cohesión nacional. En tercer lugar, tenemos la democracia. La idea de trilema, que lo saco de un libro magnífico de Rodri, de Dani Rodri, la idea de trilema es: usted puede escoger, puede perseguir dos de esos objetivos, pero los tres a la vez no los podrá escoger. Por lo tanto, si usted quiere tener más globalización, usted va a tener que renunciar
a democracia o a cohesión nacional. Si usted quiere dar prioridad a cohesión nacional y democracia, usted va a tener que renunciar a un ámbito de la globalización. Este es un dilema tremendo, este es el dilema que estamos viviendo. Europa está optando por la línea de hiperglobalización, integración a través del euro, que choca frontalmente con las políticas nacionales. Y un poco el discurso es, crearemos, sin embargo, una gobernabilidad mundial. Yo soy muy escéptico de que sea posible esa idea de democracia mundial que me recree un nuevo New Deal como el de los años 40. Pero eso ya es el esfuerzo que tenéis vosotros delante. Muchas gracias.